Bienvenidos un día más a una entrevista diferente. Una entrevista diferente por dos motivos. El primero, porque teníamos muchísimas ganas de tener con nosotros en la Gaceta de la Iberosfera y la Fundación Disenso a Javier Milei, que yo creo que es la gran esperanza ahora mismo en Argentina contra el socialismo. Sabemos que hay diputados que comparten muchas de las ideas contra ese socialismo del siglo XXI, pero Javier Milei está armando un todo político alrededor de su persona para hacer frente, y eso es realmente interesante, ¿no? Viene de un partido, él es un economista, es un liberal, es algo extraordinario en Argentina, no es peronista, es algo mucho más extraordinario en Argentina, y por eso teníamos muchísimas ganas de entrevistarle. La segunda razón especial es porque cuento con la colaboración de Carina Mariani para llevar esta entrevista. Carina Mariani, que como todo el mundo sabe, es una de las grandes colaboradoras de la Gaceta de la Iberosfera. Yo creo que ahora mismo, junto con Agustín Laje, los dos mejores analistas políticos de lo que llamaríamos la derecha en Argentina, o también incluso de la gran esperanza en Argentina, que tantos puntos de conexión tiene con la española. Así que sin más, Javier Milei, muchas gracias y buenos días, tardes, o casi ya no sé ni en qué día estamos. Muchísimas gracias a vos. Y Carina Mariani, sí, señor. La primera pregunta, como ya he dicho, es todo tuyo. Tú conoces muy bien a Milei, así que te lo dejo en suerte. Bueno, Javier, ¿cómo estás? Buen día a los dos, un lujo para mí, un placer enorme. Javier, tengo 1000 detalles de preguntas para hacerte, para explicar a la Iberósfera qué es Argentina, porque es prácticamente imposible explicar, cualquiera que viene de afuera no lo puede entender. Pero antes de ir a temas particulares, vos venís estudiando mucho el tema previsional, el tema de la deuda, el tema de la estructura clientelar de Argentina. Antes de preguntarte cada uno de esos temas, te quiero preguntar la foto del dron. ¿Qué es Argentina hoy? ¿Cómo la podés explicar? ¿Cómo le podés explicar a la Iberoesfera qué es Argentina hoy? Bueno, Argentina es un país que luego de haber logrado ser el país más rico del mundo en 1895, fue abrazando dosis cada vez mayores de socialismo. Eso empezó a hacerse muy evidente a partir de la llegada de Hipólito Yrigoyen al poder en 1916. Y hoy, casi después de 100 años, ¿sí? Argentina en el ranking mundial de PBI per cápita oscila entre el número 100 y el 120 según el tipo de cambio que se tome, y de continuar así abrazando estas ideas socialistas, probablemente en menos de 50 años se convierta en la villa miseria más grande del mundo. Y en ese análisis, ¿qué espacio le das a el cuarto gobierno kirchnerista? ¿Qué nivel de decadencia le adjudicás y qué nivel a futuro de continuar el kirchnerismo gobernando Argentina? A ver, lo primero que hay que entender es que el kirchnerismo es la mayor tragedia que le pasó a Argentina en toda su historia, aún peor que el primer peronismo, porque el primer peronismo no nace de un repollo, nace de un continuo deterioro de las instituciones y del avance socialista, donde a partir de la década del 30, en el golpe del 30 en Argentina, se instaura un régimen fascista, que yo lo llamo el régimen fascista de dos patas, entre empresarios prebendarios y políticos corruptos, ¿sí? Que genera una situación de tensión social muy fuerte en la sociedad, y que, digamos, Perón, terminada la Segunda Guerra Mundial y frente al desequilibrio y el problema que había generado esa estructura fascista, en lugar de recomponer el orden liberal previo que había hecho de Argentina el país más importante del mundo, crea básicamente lo que yo llamo el fascismo de tres patas, que es agregar a los sindicalistas como una tercera pata, y que, digamos, ese es el triángulo maldito que ha hundido a la Argentina. Ahora, uno, digamos, puede entender la decisión tomada en el momento que Perón lo hizo. Lo que es incomprensible es que el kirchnerismo haya vuelto a abrazar
ese viejo peronismo, por decirlo de alguna manera. Y ahí, digamos, ya en el año 2011 la economía argentina había dejado de crecer como consecuencia del brutal aumento de la participación del Estado, no solo en lo que tiene que ver con lo que es la carga tributaria o lo que es el propio gasto público, que en el fondo, digo, el gasto público es la verdadera presión fiscal, porque eso hay que financiarlo, ya sea con impuestos explícitos, con impuestos implícitos como la inflación, o con deuda, digamos, que son impuestos futuros y sobre generaciones que quizás no votan o ni siquiera han nacido aún. Entonces, en ese contexto, sin lugar a dudas, el kirchnerismo fue ya de por sí lo peor que le pasó a la Argentina en toda su historia, porque en realidad, mientras que, por ejemplo, en el último periodo kirchnerista, dados los términos de intercambio y condiciones de tasa de interés que enfrentaba el país, debería haber crecido a tasas de por lo menos el 9% per cápita, y el producto per cápita caía. Digo, eso es un tema ya no menor en sí mismo, sino que además lo que hay que contemplar es que generaron una maraña adicional de regulaciones, generaron un montón de desequilibrios, ¿sí?, estructurales, ya sea la cuestión previsional, la cuestión de los empleados públicos, la cuestión de los planes sociales, sino que además generaron un deterioro cultural en el país a velocidades tremendas. Y esto, digamos, ya es grave dentro de la propia lógica de Argentina, porque si uno mira lo que pasó en Argentina o en el mundo en los últimos 40 años, 50 años, Argentina es el segundo país que menos crece en el mundo. Argentina es el país, digamos, que más tiempo ha estado en recesión después de la República del Congo. Por lo tanto, digamos, eso ya mostraba claramente que el kirchnerismo había sido algo de lo peor que le había pasado a la Argentina, que solo lo que tuvo fue lo que se llama una recuperación cíclica, perfectamente enmarcado en lo que también se denomina la macroeconomía populista, eso que consta en un libro de Sebastian Edward y Rudy Dormush, donde básicamente explican las 4 etapas del populismo, muy especialmente en el primer capítulo de dicho libro, escrito por los autores mencionados. Después es una compilación de artículos, ¿sí? Y lo que tenemos es que el gobierno de Alberto Fernández claramente hoy califica como el peor gobierno de la historia. Lo peor que le pasó a Argentina fue la crisis del 2002, y en aquel momento el PBI cayó cerca de 10,9%, hoy estaría cayendo entre 11 y 12%. En aquel momento la tasa de desempleo trepó al 25%, actualmente la tasa de desempleo bien medida estaría en el orden del 29%, porque hay que corregir por el efecto desaliento, ¿sí? Vieron que la tasa de desempleo se mide como aquel que busca empleo pero no lo encuentra. Piensen en el caso de un mozo que fue desplazado, digamos, fue echado del bar donde trabaja porque cerró el bar. No va a buscar trabajo a otro bar porque también vio cómo cerró el otro bar. Entonces esa persona estadísticamente figura como desempleada, pero no está desempleada. Figura como no desempleada, pero está desempleada, porque en realidad no está buscando, no porque no quiera trabajar, sino porque sabe que no va a conseguir. Por eso el efecto desaliento. Y por otra parte, lo que ha hecho el gobierno kirchnerista actual, digamos, es verdaderamente criminal y califica como delito de lesa humanidad en varios aspectos. En primer lugar, lo primero que hay que tener es que mientras que el mundo va a estar mostrando para lo que fue el 2020 una caída entre el 3 y el 4%, Argentina va a estar cayendo en torno al 12%, o sea, casi el triple va a estar cayendo Argentina, ¿sí? No solo eso, sino que además, si bien es cierto que en otros países el desempleo aumentó, ninguno lo vio subir tanto como el caso argentino. Además, Argentina hoy ya tiene 50% de pobres. En los estratos en el estrato etario de 0 a 14 años, ese número llega a más del 60%, casi está rondeando a 2/3. Entonces, la situación, digamos, de Argentina no solo es complicada en el presente, sino también es complicada de cara al futuro, porque de hecho, si bien todos los países del mundo están mostrando una recuperación en B corta, Argentina, digamos, como no debería sorprender de un gobierno de izquierda, está amputándole parte del brazo derecho, y eso está manifestado, digamos, ¿en qué? Y está manifestado en lo que tiene que ver con el gran cierre de empresas. Han cerrado decenas de miles de empresas
y se han perdido 4 millones de puestos de trabajo. Por lo tanto, la recuperación en Argentina claramente tiene un techo, es decir, esa B corta, ¿sí? Digamos, tiene amputada, digamos, el brazo derecho, como mencionaba antes, pero tal como mencionaba hace un rato, también hay otras complicaciones mucho más difíciles de abordar, porque Argentina hace años que viene invirtiendo muy poco. De hecho, ya en los últimos datos, Argentina invierte menos del 10% del PBI, cuando por lo menos para recomponer su capital debería invertir 16% del PBI o invertir 25 puntos del PBI para tener una tasa de crecimiento en torno al 4 o 5%. Por lo tanto, digamos, la situación de Argentina es muy complicada porque además se ha comido el capital y además el manejo de la crisis se ha comido también el capital de trabajo. Por lo tanto, poner en marcha, aun cuando, digamos, pudieran usarse las viejas máquinas, no se lo puede hacer porque no hay capital de trabajo. Entonces, el problema acá radica en que este es un gobierno criminal porque en el fondo dijo que priorizaba la salud, por lo cual no le importó destrozar la economía. Sin embargo, si Argentina hubiera hecho las cosas como el resto del mundo, o sea, que estamos diciendo el promedio, ¿no? O sea, ser un mediocre, Argentina debería haber tenido 10.000 muertos por COVID y sin embargo tiene más de 40.000, es decir, que el gobierno es un gobierno genocida, es un gobierno asesino que ha matado a más de 30.000 personas por no dejar de robar. Es decir, porque no ha utilizado nada del método científico, porque eso implicaba gastar recursos que prefirieron aplicarlos en cosas en las que sí podían robar. A eso hay que sumarle también que lo hecho en términos de cuarentena constituye también un delito de lesa humanidad en línea a lo que está establecido en el Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, donde la supresión sistemática del derecho de propiedad lleva a que las personas o se conviertan en esclavos del Estado o terminen muriendo de hambre por no tener, digamos, ingresos de los cuales disponer como consecuencia, ¿sí?, de el avance sobre el capital. Y como si todo esto fuera poco, digamos, este gobierno asesino no le alcanzó con eso, sino que además impulsó la ley del aborto, con lo cual está asesinando a inocentes, o sea, que por nacer. Por lo tanto, en ese sentido, este gobierno tiene todas las características de un gobierno genocida y no debería sorprender que eso derive de un gobierno de izquierda. Entonces, perdona una cosa, sí, Javier, adelante. que exactamente con este panorama, ¿por qué te metes en política? ¿Por qué se mete en política y no sale huyendo de Argentina? Bueno, ahí hay varias cuestiones. La primera es que la única forma para que Argentina salga de este pozo es volver a abrazar las ideas de la libertad. Y esto, digamos, no es que estamos hablando de que es una quimera, digo, esto es algo que fue posible hacerlo. Digo, Argentina de 1860, cuando abrazó las ideas de la libertad, en ese momento, sí, Argentina era un país de bárbaros. Sin embargo, en 35 años se convirtió en el país más rico del mundo. Por lo tanto, digamos, o sea, volver a las ideas de la libertad nos volvería a ser un país rico. Ese es el primer punto. El segundo punto es, aquellos países que son más libres, de hecho son 8 veces más ricos que los reprimidos. No solo eso, el decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su equivalente en el país reprimido. Y eso no es todo. Si uno considera que la distribución del ingreso lleva el formato de una chi cuadrada, una log normal, ¿sí?, uno lo que encuentra es que además el ingreso promedio del decil más bajo del país libre, ¿sí?, es el doble que el promedio del país reprimido, con lo cual está, el decil más bajo está mejor que el 80% mejor que el país reprimido, además de que tener 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad la libertad es la máquina de la prosperidad. ¿Y por qué entonces no se hace? Bueno, no se hace porque eso va en contra de los intereses de los políticos ladrones, donde Argentina tiene los políticos más ladrones del mundo. Entonces, la idea es, bueno, ok, hay que hacer algo. Entonces, uno se pregunta, ¿cuáles son las distintas vías? Bueno, una de las vías es la batalla cultural.
Ahora, la realidad es que la batalla cultural sin una contraparte política no sirve de nada. De hecho, en este momento el gobierno más que nunca está avanzando en lo que tiene que ver en la censura de aquellos que piensan distinto, ¿sí? Además está comprando medios de comunicación, o sea, y lo hace, digamos, vía empresarios amigos, y de esa manera poner una mordaza sobre aquellos que expresan las ideas de la libertad. La oposición, digamos, es una falsa oposición, porque en realidad tienen negocios juntos, no solo que tienen negocios juntos, sino que son socios en este proceso de ocupar cargos públicos para llevar un nivel de vida que no sería consistente con el que tendrían si vivieran de sus ingresos derivados en el sector privado. Entonces, la verdad es que la batalla cultural, digamos, se está agotando porque además la están cercenando. La otra es la vía revolucionaria. Desde mi punto de vista, la vía revolucionaria no tiene sentido porque básicamente el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Por lo tanto, los políticos son quienes tienen las armas y son... Entonces, básicamente, no tenemos chances de ganar por la vía revolucionaria, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, la única forma viable, aun cuando casi llegue a tomar ribetes quijotescos, es la de meterse dentro del sistema y tratar de dinamitarlo desde adentro. En ese sentido, por eso he decidido meterme en política, porque además, digo, para ser liberal en lugares como, no sé, en Suiza o en Luxemburgo, digamos, o sea, no sé, Hong Kong, digo, Singapur, digo, es fácil, o Nueva Zelanda, digo. Digo, lo interesante es ser liberal en una sociedad que está putrefacta de tanta izquierda. Ahí te iba a preguntar casi lo mismo que te preguntaba José, pero dándote una vueltita, que vos hablaste mucho, tenés una enorme llegada a sectores muy jóvenes. Y eso es algo, digamos, la reacción de los jóvenes frente a el panorama de una cosmogonía muy de izquierda en toda la iberósfera es enorme. O sea, son los jóvenes los que más ideas liberales consumen y más reaccionan frente a este sistema. Casualmente son los que están, además, endeudados, como bien decías, nacieron endeudados y posiblemente mueran endeudados, y con una sociedad cada vez más pobre y más en decadencia. ¿Cuánto del afecto y de la llegada que tenés a los jóvenes motivó para que te pongas, para que digas, porque para los que no te conocen, durante mucho tiempo vos hiciste esto, que fue dar la batalla cultural en todos los espacios, pero decías, no voy a hacer política. Y de pronto lo hiciste. ¿Cuánto de lo que se llama clamor popular o de la gente que te sigue motivó a que te metas a decir, bueno, voy a ser candidato a diputado? En realidad, yo, a ver, esto está explicado en uno de los libros que he publicado junto a Diego Giacomini, digo, que se llama Libertad, Libertad, Libertad. En una de las secciones justamente está explicado que hay un momento que la batalla cultural se satura. Es decir, ¿cuándo se satura? Y se satura cuando te empiezan a cercenar la libertad de expresión, cuando te empiezan a bloquear la llegada a los medios. Recordemos que hasta hace poco vos podías ver por lo menos un grupo de 10 liberales en todos los medios de comunicación. Hoy, digamos, ya somos muy pocos los que quedamos en los medios, y no en todos los medios, sino solamente en un pequeño grupo, y cada vez eso está más recortado, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, la batalla cultural está agotada, no porque no tenga lugar, sino por el hecho de que no está teniendo impacto, o sea, no la están dejando tomar luz. Por eso también muchos trabajamos muy fuerte con el tema de las redes sociales, pero también, digamos, estamos siendo perseguidos por las redes sociales, ¿no? Digamos, o sea, el mejor ejemplo es lo que le han hecho a Trump. Así que si se lo han hecho a Trump, ¿por qué no me lo van a hacer a mí? Digamos, yo suelo muchas veces, cuando hago algunos vivos de Instagram, o sea, me atacan la cuenta, ¿sí? Y es muy interesante porque si publico con quién voy a estar, me atacan la cuenta. Entonces no lo tengo que publicar, entonces ahí, digamos, pero eso recorta mucho la cantidad de personas que pueden ver el vivo. Yo me recuerdo cuando
estábamos haciendo un vivo con José Luis Esper, lo había anunciado, y entraba y se caía el sistema, entraba y se caía el sistema, entraba y se caía, lo intenté 5 veces, no fue posible, lo intentó 2 veces José Luis, tampoco fue posible. Entonces nos fuimos a otra plataforma, lo transmitimos desde YouTube, desde el YouTube de José Luis y básicamente desde un Zoom para que se transmitiera. Y entonces cuando grabo un pequeño video para pasárselo a la gente, para que sepa que estamos moviéndonos, a qué plataforma nos estamos moviendo, en aproximadamente 3 minutos el video tenía 27.000 reproducciones. Quiere decir que había 27.000 personas tratando de ver el vivo en simultáneo. Entonces, bueno, uno tiene que estar mutando ese tipo de plataformas. Bueno, de hecho ahora tengo una app directamente que se llama Milei. Por ejemplo, hicimos el lanzamiento de la película en directo desde dicha plataforma y lo vieron en simultáneo 70.000 personas en línea, y la película ya está llegando a cerca de 1 millón de reproducciones. Pero de vuelta, uno tiene que ir adaptándose a esta situación porque claramente la política es un negocio y se defiende. Y lo que me terminó de irritar fue alguna de las cosas que vi en los Zooms de los legisladores, ¿no? O sea, eso me pareció ya que la degradación moral que estaba viviendo el país ya estaba en un punto de casi no retorno, y eso me motivó a entrar, pero está claro que si no tuviera la compañía de los jóvenes no lo haría. O sea, vos muy bien sabés, Karina, o sea, nosotros en el segmento de jóvenes tenemos, a ver, nosotros hoy en las encuestas nos estarían mostrando una intención de votos del 15%, pero en el segmento de los más jóvenes estamos en el 30%. Es decir, con lo cual no solo que estamos generando unos números muy impresionantes, si logramos materializarlo sería verdaderamente algo maravilloso, sino que además en dinámica estamos muy bien, porque si el 30% de los jóvenes se están adhiriendo a la ciudad de la libertad, eso también es muy importante, y por eso me pareció muy, muy importante acompañar, digamos, a la tarea que inició el año pasado José Luis Esper junto a Luis Rosales, y que de hecho estamos en conversaciones con muchos partidos, digamos, que están alineados entre las ideas liberales, la derecha y la centroderecha. Así es que, en ese sentido, me parece que también me despertó esa situación de darme cuenta que la batalla cultural estaba agotándose, que había que hacer algo ya en otro plano. Y sin lugar a dudas, el afecto que yo recibo de parte de los jóvenes es impresionante. Pensá que nosotros hicimos el festejo de mi cumpleaños 50 en una plaza y juntamos 5.000 personas, sin ningún aparato político, o sea, ahí no había ni choripán, ni globos, ni micro, ni nada. Y después la gente se quedó haciendo la cola para las selfies y había 5 cuadras de cola, o sea, 500 metros de personas para tener una selfie, ¿no? Entonces, claramente ante esa manifestación de afecto permanente que recibo por parte de la gente y muy especialmente de parte de los jóvenes, es claramente una inyección furiosa para salir y pelear por las ideas de la libertad con muchísimas más ganas de la que ya, digamos, siempre le he puesto, ¿no? Viste que en Argentina y en el mundo, pero bueno, estamos hablando específicamente de Argentina, hay una polarización muy grande que hace que la gente, más que votar a alguien, vota contra alguien. Esto es nocivo en el sentido de que se pierde mucho la cuestión positiva y sobre todo la gente vota, y se entiende esto, vota en defensa propia, o sea, vota para que no lleguen los orcos, vota para... Entonces, pero es difícil encontrar después la diferencia real ideológica, o sea, aquellas cuestiones que concretamente tengan que ver
políticas públicas que sean de izquierda o de derecha, o socialistas, o más intervencionistas, o colectivistas, o como lo quieras llamar. Entonces, vos estás preparando una candidatura a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, y ahí, ¿qué te diferencia en concreto? Más allá de la caracterización de la casta política y todo lo que venís haciendo, ¿qué te diferencia? ¿Qué querés decir vos en el Congreso? ¿Cuáles son esas leyes, esa cosa que vos decís, esto lo voy a atacar y no lo va a atacar ninguno de los dos bandos que conforman, digamos, esa estructura de grieta y de polarización? Bueno, en principio lo que sí puedo hacer es garantizarle qué cosas no voy a hacer. Ejemplo, nunca voy a votar una suba de impuestos. De esto yo lo he dicho sistemáticamente. Antes de votar una suba de impuestos, me cortaría un brazo. Está claro, no voy a, digamos, hacer parte de una mayoría y probablemente si quiera subir los impuestos lo van a hacer, pero por lo menos voy a votar en contra. Si fuéramos muchos los que votáramos en contra, no lo podrían hacer. Es decir, esa es una de las cosas que debería, por ejemplo, comprender la gente. O sea, yo puedo hacer lo que básicamente, digamos, en función del apoyo que la gente brinde. Si la gente, digo, sigue votando a expropiadores, digo, el esfuerzo será en vano, pero si más gente acompaña la propuesta, mejor nos va a ir. ¿Por qué? Porque bajo ningún punto de vista yo voy a votar una suba de impuestos. Por ejemplo, jamás voy a votar un avance sobre el derecho de propiedad. Y eso, digamos, tampoco lo puede asegurar ni el oficialismo ni la oposición. Recordemos que la oposición, siendo gobierno, no solo que subió los impuestos, sino que además, como si eso fuera poco, digo, emitió la ley de góndolas, que es una forma de controlar la propiedad de los, digamos, de los supermercados. ¿Sí? O, por ejemplo, ya siendo oposición, votaron la ley de alquileres. Ni que hablar, digamos, de lo que fue, por ejemplo, la ley Faustina, ¿no? Que ni siquiera permite, o sea, tenés que declarar que sos dueño de tu cuerpo. O sea, por lo tanto, o sea, de los dos lados son socialistas. La única diferencia es que son los modales. Y no solo eso, sino que además tampoco voy a votar cosas que sean un avance sobre las libertades individuales. Ejemplo, el principal referente de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta, hay que recordarle a la gente que sistemáticamente apoyó durante la pandemia toda la gestión del presidente Alberto Fernández de Kirchner, alias el fantoche o el títere, ¿sí? Junto a Axel Kicillof. Por lo tanto, o sea, es parte del avance sobre las libertades individuales, la propia oposición que apoyó esto, digamos, o sea, a ver, lo que le molesta a la oposición del kirchnerismo no es en esencia el avance institucional. Esa es mentira, esa es la pátina que tratan de dar. Lo que los pone nerviosos es la posibilidad que la vocación totalitaria que tiene el kirchnerismo los dejen sin acceso a los carguitos, a los cargos públicos. O sea, que no tengan de dónde robar. Eso es lo que verdaderamente les preocupa. Obviamente que le ponen todo un lenguaje muy florido, muy arropado, ¿sí? Con voz muy solemne. Pero en el fondo lo que les interesa es poder seguir robando, seguir teniendo secretarias, asesores, autos, o sea, vivir de arriba. Esa es la realidad. El resto no les importa nada. O sea, es todo juego, le decimos jueguito para la tribuna, o sea, pero no son una verdadera oposición. Son básicamente lo mismo. Entonces, me parece que, digamos, poder asegurarle a alguien que no voy a ir en contra de sus ingresos porque jamás voy a votar impuestos, que jamás voy a ir en contra de su propiedad y que jamás voy a ir en contra de su libertad, digamos, eso es un avance enorme. Al mismo tiempo, otra cosa es que yo, digamos, voy a renunciar a mi dieta como legislador, o sea, como diputado nacional. Voy a hacer honor a eso que señalaba el Congreso de la Nación como el Honorable Congreso de la Nación Argentina. El término de honorable derivaba del hecho que se iba ad honorem. En ese plano, yo voy a estar renunciando a mi dieta.
obviamente que todo el entramado está diseñado para que uno no lo pueda hacer. Por lo tanto, el primer proyecto que voy a enviar es que los legisladores puedan renunciar a su dieta. Y entonces, ya sea o cuando no salga, o si sale, no renuncian, digamos, la gente, el pueblo, las personas, los individuos, vean quiénes son los que son parásitos que viven de su esfuerzo, ¿sí? Quiénes están esquilmando el sector privado y quién lo hace con honra, ¿sí? El accionar y la función pública. En ese sentido hay un problema muy grande en Argentina que tiene que ver con el crecimiento del sector, de la dependencia del sector público transformado en trabajo en el sector público o subsidios, planes y demás. Ese es el entramado tan complejo que no sé si el macrismo no pudo o no quiso o se quedó corto para desarmar, y que el kirchnerismo, digamos, es su base, es su elan vital. ¿Qué te parece que se puede hacer? Obviamente que lo que estás comenzando y son esfuerzos individuales y pequeños, es cierto, digamos, un diputado, 2 diputados no pueden modificar todo, pero la batalla dada desde dentro de la política quizás pueda por lo menos determinar algunas decisiones. ¿Qué propuestas? Porque lo que te dicen siempre es ¿qué haces con esto? ¿Cómo desarmas esto? ¿Cómo desarticulas esto? A ver, digamos, en general esa argumentación, bueno, en el macrismo era típica. Bueno, ¿y vos qué proponés? Bueno, tengo 16 libros escritos. O sea, digo, yo no tengo la culpa de que seas ignorante y no los hayas leído, era la respuesta. ¿Me comprendés? O sea, si querés saber lo que pienso, digo, de vuelta, andá y léelo, si te interesa. O sea, no lo estoy diciendo por vos, Cari, ¿no? O sea, no, ya sé, yo los leí la mayoría. No, sí, Gaby, yo ya lo sé que vos los leíste, además. Pero yo ahora, lo que te decía es, digo, yo entiendo pero sí a tengo la claro chicana. qué es lo que hay que hacer para sacar un país adelante. Claro, o sea, pero sí tengo claro qué es lo que hay que hacer para sacar el país adelante. Claro, ahora el punto es, bueno, lo que hay que hacer es un conjunto de reformas estructurales. El primer paquete de reformas estructurales es hacer una reforma del Estado que te permita bajar el gasto público y que eso te permita bajar impuestos desahogando la oferta de la economía, de modo tal que vos puedas volver a crecer, ¿sí? Ahora, una vez que vos bajaste los impuestos, entonces también tendrías que avanzar en un cambio de legislación laboral, porque el 40% de las personas trabajan en el mercado informal, lo cual te está mostrando que evidentemente hay un problema, ¿sí? Y una vez que vos tenés esas reformas, vos recién ahí podés abrir la economía. Ese es el primer paquete de reformas. Ahora, esa baja del gasto público se puede hacer sin afectar ni los planes sociales, ¿sí? Ni las jubilaciones, ni tampoco, digamos, o sea, los empleados públicos. Esa es la primera parte. Ahora, una vez que vos, digamos, por ejemplo, en Argentina los políticos, que son los más ladrones del mundo, se roban 5 puntos del PBI. Eso está en un trabajo del BID, que es sobre la ineficiencia técnica del gasto público. La peor región del mundo es América Latina, con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. Y de esos 7,2, hay 5 puntos que se llaman filtraciones, que son robo. Es decir, entonces, por ejemplo, yo he hecho grandes propuestas para modificar esto, como por ejemplo, eliminar la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena. ¿Sí? He propuesto también, por ejemplo, modificar el sistema tarifario, ¿sí? Para eliminar de cuajo los subsidios, pero que no deje en desequilibrio la ecuación económica financiera del contrato. ¿Sí? También, por ejemplo, he propuesto eliminar las transferencias discrecionales de nación a provincia y de provincias a municipio. Vos fijate que solamente eso que estoy mencionando, esas 3 medidas, son 10 puntos del PBI. O sea, mirá, digamos, cómo se puede avanzar. Entonces, si además le quitas el robo, son 5 puntos más. Entonces, hay forma de hacer. Y vos, una vez que haces este conjunto de reformas, podés empezar con el segundo conjunto de reformas. Por ejemplo, el sistema previsional arroja un déficit de 3 puntos del PBI. Bueno, con una economía creciendo, vos podrías reformar el sistema previsional, ponerlo en caja, ¿sí? Sin afectar derechos. De la misma manera, con una economía creciendo y generando
puesto de trabajo en el sector privado, vos podrías aplicar un programa de retiro voluntarios en el sector público y las personas se estarían yendo del sector público, es decir, que no los estarías echando, sino que además tendrían un nuevo trabajo con indemnización. Entonces, fíjate cómo, obviamente, también en el mismo proceso de crecimiento, digamos, los mismos programas de asistencia social pierden sentido. Entonces, vos fíjate cómo se puede seguir avanzando en un segundo conjunto de reformas, digamos, y naturalmente vos tendés que avanzar en lo que es la reforma del sistema educativo, ¿sí? ¿Por qué? Y también tenés que hacer una reforma del sistema de salud, pero no en un sistema de salud hacia una solución más estatista que lo único que va a hacer es que todos tengamos prestaciones horribles. Es decir, porque eso es lo que está impulsando ahora el gobierno. El gobierno quiere reventar el sistema de salud privado. ¿Y qué nos va a dejar? Y con el sistema, a ver, vos para igualar, digamos, puede suceder de dos maneras, o porque mejorás a lo que está mal, o porque empeorás a lo que está bien. Bueno, es decir, el mecanismo que ha utilizado la política argentina siempre es reventar lo que está bien para que lo que está mal sea para todos y entonces nadie tiene diferencia. O sea, una aberración. Es como, digamos, creer que la desigualdad de inteligencia, digamos, se combate matando a los genios. Bueno, ok, listo. O sea, pobre esa sociedad, ¿no? Digamos, porque se va a quedar con los menos votados. Y aplicando esa lógica, digamos, solamente van a quedar los que tienen el menor coeficiente intelectual. Bueno, digamos, eso es el populismo. Es decir, de hecho, la contracara de eso es la continua situación de gastar más, porque cuando uno le plantea esto, entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Gastar más. Pero entonces eso después no se puede financiar. Entonces, o termina en un desastre inflacionario, o termina en una presión fiscal agobiante, o termina en una crisis de la deuda, o las tres cosas a la vez, que es lo que caracterizó la historia argentina de los últimos 100 años. ¿Vos querés preguntar algo, José? Porque si no, yo me entretengo todo el tiempo hablando con Javier. No, si es que está clarísimo por qué Javier Milei maneja los medios o lleva tantos años manejándonos a los medios. Porque es que apenas podemos hacerle preguntas. Porque todo su discurso va hilando idea tras idea tras idea y al final es muy complicado. Pero lo que nos quedamos es sin tiempo. Así que lo que haremos será, dentro de poco tendremos que volverle a entrevistar. Esto será ya una obligación recurrente. Pero será un gusto, José. Dime. Será un gusto. Claro, perfecto. Pero yo no quiero acabar sin... Será un gusto volver a hablar con ustedes porque además adoro hablar con mi amiga Karina Mariani. Te aviso. Ah, pues entonces, como ya somos dos, perfecto. Los que adoramos hablar con Karina. Pero una pregunta, bueno, no es una pregunta, es que un economista tiene que hacer predicciones. Eso es inevitable. Terminemos esta entrevista con una predicción. Dígame en cuántos años va usted a conseguir salvar a Argentina. A ver, si Argentina vuelve a abrazar las ideas de la libertad, Argentina en un lapso de 35 años podría volver a ser un país desarrollado. Si no lo hace y sigue abrazando las ideas socialistas, tal como dice mi colega y querido amigo José Luis Espert, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Pues fenomenal. Con esa idea nos quedamos para retomarla para la siguiente entrevista, que por supuesto será con Karina Mariani. Posiblemente no haga ni falta de que esté yo. Un abrazo a todos y muchas gracias por permitirme los dos esta conversación. Un lujo para mí. Don Javier. El agradecido soy yo. Gracias, José. Gracias, Karina, y muchísimas gracias por el espacio que me han dado y me siento verdaderamente honrado por ello. Gracias. Nos seguiremos dando este espacio desde la Gaceta de Iberosfera, desde la Fundación Disenso y además, como no, contar con dos firmantes de la Carta de Madrid, de la Fundación Disenso, es ya un lujo para nosotros. Muchísimas gracias y nos emplazamos para dentro de poco. Orgullosamente firmante de la Carta de Disenso. Orgullosamente firmante, aviso. Pues como Karina, también. Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias a los dos, nos vemos enseguida. Y mucha suerte y ánimo.